Buenas tardes, mi grupo está conformado por Paula Andrea Llorente Ortega y José Daniel López Ruiz, quien les habla. Y hoy les vamos a exponer o socializar acerca de la enzima lipasa pancreática. Antes de iniciar con la explicación acerca de la lipasa pancreática, tenemos que tener en cuenta el concepto de enzima, los cuales son polímeros biológicos que catalizan las reacciones químicas que hacen posible la vida tal como la conocemos, y su función es aumentar la velocidad de una reacción química. Bueno, en la imagen podemos observar que para que una enzima empiece a realizar sus funciones debe haber un anclaje del sustrato en el espacio activo de dicha enzima, lo cual va a producir el complejo enzima-sustrato. Lipasa pancreática. La lipasa pancreática es una enzima digestiva producida en el páncreas y secretada en el intestino delgado, que junto con las sales biliares actúan en respuesta a los estímulos producidos por las hormonas que se liberan cuando el quimo alimenticio entra en contacto con el intestino. Esta enzima desempeña un papel esencial en la digestión de las grasas mediante la transformación de triglicéridos en glicerol y ácidos grasos. Su función es actuar como catalizador de la reacción y acelerar todo el proceso. Debemos tener en cuenta que los ácidos grasos son la fuente de energía preferida para el corazón, así como para los músculos durante el esfuerzo prolongado. De esta manera, podemos decir que la función de la enzima dentro de la metabolización de la grasa es de vital importancia. Estructura de la lipasa pancreática. En los seres humanos, la lipasa pancreática es una enzima la cual está compuesta por una sola cadena polipeptídica con un peso molecular cercano a los 50 kilos de alto, lo cual es similar a las enzimas de los bovinos, ovinos y porcinos. Es una glicoproteína que posee en su porción glucídica residuos de manosa, fucosa, galactosa, glucosa y N-acetilglucosamina. En los humanos se ha propuesto que existen dos isoenzimas de la lipasa pancreática, con puntos isoeléctricos de 5.80 y 5.85 respectivamente. De acuerdo con algunos estudios, esta enzima es codificada por un gen que posee alrededor de 1.395 nucleótidos cuyos productos tradicionales corresponden a una molécula de unos 465 aminoácidos. El extremo amino terminal de la proteína completamente procesada y madurada está precedido por una secuencia o péptido señal de 16 aminoácidos hidrofóbicos que cumplen un importante papel en la translocación de la enzima tras su síntesis. La enzima de los humanos posee un sitio activo ubicado en el extremo carboxilo terminal, donde existe una tríada de aminoácidos como lo son la histidina, el aspartato y la serina, de los cuales la serina parece ser el más importante catalíticamente hablando. Función. Dependiendo en el órgano donde se encuentren en los mamíferos, en este caso en el páncreas, las lipasas ejercen funciones fisiológicas un tanto diferentes. Algunas de sus funciones más esenciales son: fraccionan las grasas, triglicéridos, a compuestos más simples, ácidos grasos, los cuales pueden absorberse en el intestino. Promover la digestión intestinal de los triglicéridos ingeridos con la dieta, lo cual consigue hidrolizar estos compuestos y liberar una mezcla de glicéridos, monoglicéridos, ácidos grasos libres y moléculas de glicerol. Catalizan la digestión de algunos esteres sintéticos y en ambos casos solo pueden hacerlo en la interfase entre el agua y las grasas. Y por último, son necesarias para extraer energía de los triglicéridos empleándolas como precursoras en la síntesis de otros compuestos. Otros compuestos, por ejemplo, puede ser que estas energías las usan en los músculos y en los tendones para facilitar el movimiento del individuo. ¿Para qué sirve la lipasa pancreática? La lipasa pancreática es una enzima que, como lo hemos dicho anteriormente, es muy importante en la digestión de los seres vivos. La mayoría de las personas producen la suficiente lipasa pancreática para digerir las grasas de las comidas. Sin embargo, en algunas patologías, las personas no pueden producir la suficiente lipasa pancreática. Entonces, pueden resultar beneficioso el consumo de lipasa para facilitar la digestión de las grasas y obtener los componentes nutritivos.
También existen estudios en los que se demuestra el beneficio de consumir lipasa en la fibrosis quística, enfermedad celíaca y en casos de indigestión. Generalmente, la función principal de esta enzima, la lipasa pancreática, es actuar como catalizador en el proceso de disgregación o metabolización de las grasas en el intestino. Como lo podemos ver en la imagen. La imagen nos muestra un enterocito, que es la célula del intestino. Esta célula no tiene la capacidad de atravesar por su membrana las grasas complejas, por lo que aquí muestra la lipasa representada con una tijera, que hace referencia a la capacidad que tiene la lipasa de metabolizar, de actuar como catalizador en la metabolización de las grasas en triglicéridos, ácidos grasos y monoglicéridos, que estos a su vez van a poder atravesar la membrana del enterocito y una vez dentro el enterocito va a poder obtener los componentes nutritivos. Tipos de lipasa pancreática. Las lipasas pancreáticas que sobresalen son la triacilglicerol hidrolasa, la cual tiene como función principal la hidrólisis de grasas, rompiendo y modificando los enlaces ester de lípidos y sus derivados, y la fosfolipasa A2, o también conocida como PLA2, que constituye un diverso grupo de enzimas con respecto a su secuencia, función, localización y requerimiento por cationes divalentes. Estas juegan un rol importante en una variedad de procesos celulares, incluyendo la digestión y metabolismo de fosfolípidos, así como la producción de precursores para las reacciones inflamatorias. Actuación de la lipasa pancreática. La lipasa pancreática, junto con la bilis, descomponen las moléculas de grasa para que éstas puedan ser absorbidas y usadas por el organismo, específicamente en los enterocitos del intestino. En la imagen podemos observar el ciclo que realizan los triglicéridos. Cuando son ingeridos, pasan por boca, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Inicialmente tenemos los triglicéridos que están presentes en los alimentos que consumimos el día a día. Los ingerimos y en boca la lipasa lingual actúan sobre estos triglicéridos, descomponiendo algunos en diglicéridos. Estos diglicéridos y triglicéridos pasan al estómago. Aquí en el estómago, la lipasa gástrica actúa sobre los triglicéridos que no fueron desdoblados en boca, volviéndolos diglicéridos. De aquí, todos los diglicéridos formados pasan al intestino delgado. En el intestino delgado, la lipasa pancreática junto con la colipasa, la lipasa láctea, las sales biliares y los fosfolípidos actúan sobre todos los diglicéridos formados, disgregándolos o desdoblándolos en monoglicéridos. Estos monoglicéridos pasan al intestino grueso. Aquí son absorbidos por los enterocitos los necesarios y los no necesarios se unen al calcio para formar jabones de calcio, que luego van a ser eliminados por la materia fecal como jabones de calcio. Colipasa. La colipasa es un cofactor proteico necesario para la actividad óptima de la lipasa pancreática. Se secreta en el páncreas exocrino en su forma inactiva, la procolipasa, y se activa en el lumen intestinal por la acción de la tripsina. Su función es prevenir los efectos inhibidores de las sales biliares sobre la actividad de la lipasa pancreática, facilitando de esta forma la hidrólisis intraduodenal de los triglicéridos de cadena larga presentes en la alimentación. En la imagen tenemos la lipasa pancreática funciona en presencia de una colipasa. Tenemos el páncreas, que va a producir la procolipasa, que es la forma inactiva de la colipasa, y la lipasa. La procolipasa en el lumen intestinal va a ser activada por la tripsina, convirtiéndola en colipasa. Y la colipasa va a activar a la lipasa. La colipasa previene los efectos inhibidores de las sales biliares sobre la lipasa pancreática. Factores que afectan la actividad de la lipasa pancreática.
En este encontramos la temperatura. Dado que la mayoría de reacciones químicas son más rápidas a temperaturas más altas y las proteínas son sensibles al calor. La temperatura alta hace que las proteínas cambien de forma. A este cambio se le conoce como desnaturalización. Otro factor que interviene es el pH. Es afectado porque las distintas enzimas funcionan en forma óptica a un pH ácido, neutro o bien sea básico. Un pH demasiado bajo tiene un efecto parecido al que tiene la temperatura alta sobre las proteínas. Y también encontramos los inhibidores, que estos afectan dado que la capacidad de una sustancia para funcionar puede interrumpirse por diferentes clases de sustancias. Una sustancia química que interfiere con la función de una enzima es conocida como el inhibidor. Valores normales de la lipasa pancreática. Los valores en los adultos van de 10 a 140 micras por litro y en personas mayores de 60 años van de 18 a 180 micras por litro. Una disminución o una elevación de estos valores puede causar alguna anomalía como las que explicaremos en la siguiente diapositiva. Alteraciones de los valores de la lipasa pancreática. Esta no es útil para el diagnóstico, ya que cuando se comienza la enfermedad permanece alta hasta 14 días. Un aumento puede causar pancreatitis aguda, colecistitis, peritonitis o cirrosis hepáticas, y una disminución puede causar una diabetes sacarina, una tuberculosis u otras enfermedades infecciosas. En el 56% de los casos, cuando se presenta una disminución, es porque se trata de una pancreatitis crónica.